que no tengo voz para expresarme, pero vamos a ir para adelante. Y es un gozo poder estar delante de la palabra de Dios, porque su palabra es vida. Cada vez que hable el Señor Jesucristo, tenemos que tener los oídos atentos. Esta es su palabra porque nos va a decir algo. Y recordar que hemos terminado las cartas de Juan y vamos a empezar el Evangelio de Juan, pero hoy no lo vamos a empezar. Hoy no va a ser una predicación expositiva, texto por texto, sino que va a ser temática. Vamos a hablar solo de un tema. Entonces vamos a ir por diferentes zonas de la Biblia, pero básicamente en Juan, porque lo que vamos a estudiar de Juan tiene que ver con las cartas que hemos dado, si se nos han quedado, si no podemos volverlas a escuchar, que están grabadas, ¿vale? Pero hay una palabra que faltaba por encajar, porque así es como vamos a aprender más de Juan y lo vamos a entender muchísimo mejor. Mirad, hay 4 evangelios, un mensaje, pero en realidad es un evangelio, pero desde 4 puntos de vista. Evangelio según San Mateo, esa palabra es importante. Evangelio según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Un evangelio, 4 puntos de vista diferentes. Imagínate el cuadro de la Gioconda, la Mona Lisa. Lo tenemos ahí puesto, vas al Louvre, lo ves y le dices a 4 personas diferentes, por favor, hazme un resumen o dime qué es lo que ves en el cuadro. Y 4 personas diferentes están viendo lo mismo, pero cada uno en su papel va a describir de una manera diferente lo que está viendo. Uno pondrá sus propias palabras, una forma diferente en describir el cuadro, otro dará su impresión, otro destacará algo. Seguro que ninguno de los 4 resúmenes va a ser igual. Ninguno. Puede que en algún detalle coincidan. Uno a lo mejor describiría la mirada. Uno dirá, mi nueva mirada que tiene, que cada vez que la veo, esté donde esté, nos mira. Otro probablemente se fijaría en la sonrisa y describiría su sonrisa. Parece que esté contenta, la Mona Lisa. Otro las manos, que ve que estaría ahí, diría, qué manos más bonitas, qué grandes. Y otro a lo mejor los colores, otro los paisajes, pero cada uno hace resaltar algo que le llama la atención. Así hemos llegado al mismo punto de que muchos hoy en día se creían que hasta la Mona Lisa, la Gioconda, estaba embarazada por la posición de los brazos. Es decir, cada uno destaca algo que le llama la atención. Y con los 4 obtendremos muchísima información para ver en plenitud qué hermoso es el cuadro de la Mona Lisa. Un cuadro, 4 puntos de vista. Asimismo es el Evangelio. Solo un Evangelio, un cuadro, desde 4 perspectivas diferentes. ¿Qué realza cada uno? Pero que apuntan a lo mismo. En este caso los 4 apuntan a una persona. Los 4 Evangelios apuntan a Jesucristo. Y de eso se trata el cuadro, el Evangelio. Pero vamos a desgranar poquito de qué habla cada Evangelio. ¿Qué es lo que destaca? Mateo era judío y sus escritos van a un pueblo que es judío, porque conocían las Escrituras, conocían los profetas, conocían la ley, conocían los escritos, y le presentan a Jesús como el Mesías, anunciado en las Escrituras. Por eso empieza Mateo con una genealogía. A los judíos les gustaba la genealogía, y empieza Jesús desde Abraham, pasando por David, pasando por Babilonia, y termina diciendo Jesús, el Cristo. Les está diciendo, judíos, mis hermanos, que sepáis que Jesús que ha nacido es el Mesías profetizado por todo lo que vosotros sabéis ya que tenéis en las Escrituras. De él hablan los escritos, los profetas y la ley. Por eso en el libro de Mateo hay muchísimas referencias del Antiguo Testamento. Que va a ser una virgen, que van a nacer en Belén, un montón. Aparece Isaías, aparece Oseas, aparece Zacarías. Aparecen un montón
de personas que han escrito el Antiguo Testamento. Entonces le está diciendo, este es el Mesías, está anunciado, está escrito. Contemplarlo y mirar y comprobar. Este es el Salvador. Muchas referencias. Marcos se centra en muchos detalles. Si lees el Evangelio de Marcos, parece que estés en el cine. Como una película Star Wars. Va súper rápido. Aconteció. Siguiente. Pum, 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 pum. No deja, no para. Él va diciendo una cosa, luego otra. De tal manera que hay hasta 18 milagros dentro del Evangelio. Y es que el Evangelio de Marcos va dirigido a personas gentiles. Y claro, pocos saben del Antiguo Testamento. Y Marcos se centra en los milagros. Si los gentiles no conocen quién era Jesús, si los gentiles no conocen las Escrituras, ¿cómo vamos a presentar a Jesús? ¿Quién es Jesús? Y dice, mira, este es Jesús. Y para respaldar que solamente puede hacer unos milagros, es Jesús, el Hijo de Dios, en el que hay salvación. Así que Marcos enfatiza mucho los milagros. ¿Quién solo puede hacer milagros? Alguien especial. Y ese nombre te lo voy a decir yo, se llama Jesús. Y lo respalda. 18 milagros en el libro de Marcos. Y este que hace milagros es el Salvador que necesitan los gentiles. Pero Lucas, Evangelio de Lucas, se dirige a los griegos, presentando a Jesús como el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque sobrepasa Jesús el ideal griego que tenían sobre una persona con conocimiento, con sabiduría. Los griegos eran mucho de decir, mira, el conocimiento, y están todo el día haciendo diálogo, haciendo dialéctica. Mira qué hombre más sabio. El conocimiento lo tenían, y Lucas le dice, mirad, el hombre perfecto, Jesús. Y aparte, dice, Jesús, aparte que tiene conocimiento, aparte que es sabio, aparte que es maestro, tiene algo especial, que se junta con las personas necesitadas, con los pobres. Y es misericordioso, algo que en Grecia los grandes sabios intentaban, tú allí y yo aquí. Los tenían hacia abajo. Y Lucas está diciendo, este, como dice la Escritura, es el hombre perfecto. Todo. Y este es el Mesías, Salvador para todos. Y estos tres que se complementan se llaman sinópticos, es decir, vistos juntos. Y vemos que se van complementando, pero el Evangelio de Juan, que es el que vamos a estudiar, está totalmente, completamente, desde otro punto, perspectiva completamente diferente. Porque el Evangelio de Juan va dirigido a todas las personas. Va dirigido a judíos, a griegos, a pobres y a ricos, a esclavos. Se llama el Evangelio Universal y presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Juan se centra en la divinidad del Señor Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, Jesús ha venido en carne y es el Hijo de Dios morando con nosotros. Por eso empieza Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios y lo era con Dios. Divinidad de Jesús. Por eso, Juan 20:31 nos dice el motivo por cual él escribe el Evangelio. Juan 20:31 nos dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, divino, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y sabéis cómo termina el Evangelio de Juan? Si ha empezado con la divinidad de Jesús, termina diciendo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Jesús hizo muchísimas más cosas que en todo el mundo se podría abarcar tantos libros. Así que se centra Juan en el mismo corazón de Dios. Es tan profundamente espiritual este Evangelio que muy pronto lo tergiversaron muchísimas personas, tergiversaron su contenido, y por eso Juan tuvo que escribir una carta para quitar todas aquellas cosas que no estaban claras. Ahí vemos los gnósticos que estaban diciendo, Jesús no puede ser divino, porque no puede venir la divinidad y contaminarse en un cuerpo de carne, no puede ser. Tuvo que escribir Primera de Juan. Es llamado el Evangelio del amor,
Es la palabra que más aparece en el Evangelio de Juan. Amor. Pero si hay otra palabra que aparece muchas veces es verdad. Y la tercera palabra que más aparece es creer. Y si os acordáis que hemos estudiado que Dios es amor, es el resumen de Primera de Juan, Dios es verdad, es el resumen de Segunda de Juan, y ahora la tercera palabra que más aparece es creer, que aparece en el Evangelio. Creed en mí. Pero quedaría cojo, porque ¿en qué vamos a creer? ¿O qué es el amor? ¿O qué es la verdad? Pues hay una palabra que une todo esto y da sentido al Evangelio, y que es en Cristo. Esa es la palabra. O en Él, o con Él. Así tendríamos amor en Cristo, la verdad en Cristo, y creer en Cristo. Pero no solamente Juan nos habla de esto, sino durante todo el Nuevo Testamento Pablo nos está diciendo que nosotros estamos en Cristo. En las palabras de Jesús sería: venid a mí, en mí tenéis, y eso es el Evangelio, Cristo. Porque, hermanos, hay un Evangelio que se va arrastrando durante estos últimos años, décadas, y es hablar con personas que no conocen al Señor Jesús, y lo primero que podemos decirles es, si tienes un problema, puedes tener un hijo drogadicto, un hijo alcohólico, un matrimonio que está destruido, una enfermedad, falta de trabajo, lo primero que decimos a las personas es: ven a Jesús, que te lo va a restaurar todo. Y Jesús nunca predicó de esa manera. Jesús nunca dijo: si tenéis hambre, a las 7 todos los días de la tarde os voy a dar de comer, porque yo puedo hacerlo. Él dijo: yo soy el pan de vida eterna. Jesús nunca dijo que iba a mostrar verdades, sino que Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Marta y María: Jesús, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y Jesús no les dice: no, estamos tranquilas que yo puedo. Él dice: yo soy la resurrección, el camino y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Claro que creemos que Dios puede darte pan, que Dios puede sanarnos y que puede restaurar nuestro matrimonio, nuestra vida familiar, pero Jesús no vino a la tierra a tratar nuestros asuntos. No vino a arreglar nuestros problemas cotidianos. Él vino a darse, no a solucionar todos nuestros problemas. Vino a darse. El Padre envía al Hijo, y en el Hijo está todo. El Hijo es todo lo que nosotros necesitamos. Porque el Padre, fuera de su Hijo Jesús, no tiene nada más que ofrecernos. Porque todo está en Jesús. Él es todo. Todo está en su Hijo. Él es todo lo que necesitas para que su Hijo sea todo en todos. Él es todo. No necesitamos nada más. Dios no está tan interesado en mostrar en lo que hace, sino en mostrarte quién es. Por eso ese evangelio que muchas veces si vas, te va a hacer. Dios no está tan interesado en mostrarte en lo que hace, sino Él está interesado en mostrarte quién es. Los milagros, que te sane, que te restaure, es la añadidura de que Cristo está en ti. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Buscad a Cristo, el todo en nosotros, en todos. La gente que iba a Jesús para pedirle comer, Jesús les dio de comer. Pero ¿sabéis qué pasa? Que 4 horas después volvieron a tener hambre.
Los enfermos que fueron y buscaron para que los sanara de su enfermedad, ¿sabéis lo que pasó? Que volvieron a caer enfermos de cualquier otra enfermedad. Y los que murieron y fueron resucitados, ¿sabéis lo que ocurrió? Que volvieron a morir. Pero los que fueron a Él encontraron vida eterna, porque comieron el pan de vida eterna y nunca más tuvieron a volver hambre. No tuvieron más hambre nunca más cuando vamos a Él, no por lo que Él hace, sino por quién es. Cuando vivimos en Él es cuando todo cobra sentido en nuestra vida. Lo que el Señor está buscando no es responder a nuestras peticiones, sino que Jesús sea suficiente para nosotros. Porque si Jesús no es suficiente para ti, ningún milagro lo va a hacer. Ninguno. Si Jesús no es suficiente para ti, ya te pueden pasar 20.000 cosas que nunca va a ser suficiente para ti. Porque el humano es así. Jesús está más interesado en hacer algo en ti que darte algo para ti. Porque lo que pueda darte aquí es temporal, pero lo que puede hacer en ti es algo eterno. Y eso es lo que quiere el Señor, moldearte para la eternidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y esto es el Evangelio. Cristo, buscad el reino de Dios. Y el reino de Dios llega con Jesús. Sus primeras palabras de Jesús son: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿El reino de qué? De los cielos. Está hablando que es un reino espiritual. Y termina su vida en la tierra cuando, antes de morir, se presenta ante Pilatos y le dice: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, vendrían ángeles y lucharían. Hermanos, hay mucho más, es mucho más importante lo que en la carne podamos conseguir, y es lo espiritual. Y ahí es donde Dios quiere tratarnos. El Evangelio de Juan nos dice: que sé que tenéis necesidades de cosas, pero hay algo mucho más importante, que soy yo. Nosotros estamos compuestos por cuerpo y alma, todos los que estamos en este planeta. Y físicamente todos tenemos necesidades básicas. Tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que cuidarnos cuando estamos malos, pero Dios está mucho más interesado en el plano espiritual. Él nos dice a sus hijos, si hemos nacido nuevo, que sabe que tenemos necesidades de todas estas cosas. Si yo sé que tenéis necesidad de comer, si yo sé que tenéis necesidad de vestir, si yo sé que tenéis necesidad de una casa, pero busca primero que crezcamos espiritualmente. Profundiza en el nivel espiritual. Ocúpate de estas cosas, como dice Pablo a Timoteo. Ocúpate de tu salvación. Esto es lo primero. Y espiritualmente, todos estamos físicamente, todos necesitamos necesidades básicas, pero también todos tenemos carne y espíritu. Y espiritualmente todos en este mundo están en uno de estos dos bandos. O estás en Adán o estás en Cristo. No hay más bandos. Todos estábamos en Adán, que representa la muerte espiritual. Él era la cabeza que nos representaba a toda la humanidad. Adán cae, caemos todos. ¿Por qué? Porque estábamos unidos en Adán. Lo que hizo él se nos aplica a todos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en Adán. Nos esperamos ahí, con él. Estamos en él. Cristo, el otro bando, representa la vida espiritual. Es lo que llaman Romanos el postrer Adán. Donde Adán desobedeció, Cristo obedece. Y ahora por la fe en él nos unimos a Cristo. Y lo que él hizo se aplica a nosotros. Cristo vino para trasladarnos de las tinieblas a luz. Vino para quitarnos de Adán, antigua naturaleza, y ponernos en Cristo, nueva naturaleza. Cristo vino a deshacer las obras de Adán, del diablo. Hizo un desbarajuste, pero Cristo vino a deshacer lo que Adán había fastidiado.
que era estar en pecado. El Evangelio de Juan habla de la necesidad de toda la humanidad de un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Pero no solo basta con saber que necesitamos un Salvador. Probablemente mucha gente sabe que necesita un Salvador. Y ahí está Jesucristo. Pero para poder ser salvos tenemos que estar unidos a Él. Y esa es la frase temática de esta mañana. Estar unidos en Cristo. Esta unión del creyente con Cristo es una de las principales enseñanzas de Juan. Y sobre todo cuando vayamos del capítulo 14 al 17. Jesús está todo el rato diciendo, en mí tenéis salvación, en mí permaneced, en mí confiad, en mí creed. Yo soy la verdad, yo soy el camino. Él, en Cristo. ¿Cómo nos unimos a Cristo? Y eso es lo que trata el Evangelio de Juan, empezando por el capítulo 3, cuando está Jesús y Nicodemo. Nicodemo no entiende qué es eso que hay que nacer de nuevo. Si ya soy mayor, Jesús, ¿cómo voy a nacer otra vez en el vientre de mi madre? Pensando que era físicamente, pero Jesús le dice que hay que nacer espiritualmente. Dice que debemos de nacer del agua y del espíritu. Nicodemo, que esto no se trata de algo carnal, que mi reino no es algo de que vais a estar visiblemente, que vaya a venir aquí a salvaros del pueblo, los romanos. Que mi reino es un reino espiritual. ¿Cómo es eso? Pues eso es obra soberana de Dios. Nicodemo, tú no puedes hacer nada. 1 Corintios 1:30. Dice así, 1 Corintios 1:30, mas por Él, es decir, mas por Dios, es Dios el origen de todo, mas por Dios estáis vosotros, ¿qué dice? En Cristo. Es Dios, por su soberana voluntad, que te coloca en Cristo. Nosotros no nos podemos hacer nacer. Vamos, eso sería algo espectacular, ¿no? El que uno se pudiera reproducir él solo y nacer. Ni carnalmente, ni espiritualmente. Uno no decide nacer. Es Dios quien nos pone en Cristo. La resurrección de Jesús marca el comienzo, el principio de algo nuevo. En Cristo empieza un nuevo siglo, una nueva creación, una nueva humanidad, una nueva vida, es lo que nos dicen Colosenses. Este reino espiritual no se ve, pero se verá cuando venga el Señor en su segunda venida. Ahora no se ve, pero lo veremos cuando venga, lo veremos. Y todo el mundo se quedará diciendo, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que ocurre cuando nacemos de nuevo? Y mirad, Marta empezó diciendo que debemos de ser como niños. Pues voy a hacer algo como los niños. ¿Qué ocurre cuando nacemos de nuevo? Mirad, este soy yo, ¿vale? Y este es Cristo. Para yo tener salvación tengo que estar en Cristo, porque fuera no puedo hacer nada. Por mucho conocimiento que tenga de, no hago absolutamente nada. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos une. Voy a hacer la pelota para que veáis que el Espíritu Santo, cuando nos nace de nuevo, lo que nos hace es nos une a Cristo. Somos uno. Ya no somos dos, ya no soy yo y Cristo que va a mi lado ayudándome en todo. Somos uno. Estamos unidos en Cristo. Y ahora, como subraya la Biblia, a veces dice en Cristo, en Él. Cuando vayáis a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, cada vez que escuchéis en Cristo, rodearlo, o aplaudir, o hacer cualquier cosa. Pero estando en Cristo tenemos todo. Alguien
me puede decir si puede separar ahora esto? ¿Esto ahora mismo alguien lo puede separar y dejarlo como estaba antes? ¿A que no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la salvación no se pierde. Estamos unidos. ¿Cómo vas a separar esto? Porque Pablo está seguro, mira, estoy seguro que esto nadie de aquí lo puede separar, porque algo se llevaría. Estamos en Cristo, somos uno. Ahora vas a todas partes con Cristo. Vamos juntas a todas partes cuando hemos nacido de nuevo. Ahora eres una persona nueva. Ya no eres, esto parece un poco rojo. Ahora sois uno. Una persona nueva. Esto es algo nuevo. Esto es una creación nueva. La acabáis de ver. Es algo nuevo. En Cristo. Y Él quiere que te alimentes de Él. Te da una nueva vida espiritual. Y te va a transformar. Si lo buscas, vas a crecer en Él. Y se forma más en ti. ¿Qué es lo que quiere Cristo que tú hagas aquí en la tierra? Claro, que estudiemos y que hagamos todo eso, pero Él, como os he dicho, está enfocado en lo espiritual. Quiere que crezcas. Cuando nosotros le decimos, Señor, dame más de ti, ¿sabéis lo que ocurre? Que nos da más de Él. Señor, te busco cada día, ¿sabéis lo que hace? Más crecemos. Y más. ¿Sabéis hasta cuándo? Hasta que estemos azules. Hasta que ese es el propósito del Dios. Que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo aquí en la tierra. No va a ser perfecto porque será cuando estamos en el cielo, pero lo que Dios quiere es que vayamos creciendo a nivel espiritual para ser semejantes a Él. Señor, crece tú para que yo mengüe, como decía Juan el Bautista. Y ahora somos una nueva criatura que queremos crecer en el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que seamos como Él, como nos dicen en las cartas. Hasta que lleguemos a ser semejantes a Él. Él crece y nosotros menguamos. Pero en este mundo, que estamos atrapados en este cuerpo carnal, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero recuerda, no estás en Adán, estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Podemos caer? Sí. Pero no lo tenemos como práctica en nuestra vida. Hemos sido quitados de las tinieblas y trasladados a su luz admirable. Somos nueva criatura en Cristo. Si caemos rápidamente, ¿sabéis lo que ocurre? Que Cristo que está en nosotros nos pega un toque. No estás cumpliendo lo que yo te estoy demandando. No estás haciendo mi voluntad. Y rápidamente nos sometemos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Perdón. Si caemos, nos dice que estando en Cristo, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, porque estamos en Él. Esta unión es personal. Cada uno de nosotros tiene que formar a Cristo en su vida. Y de esto habla el Evangelio de Juan, y hace una analogía que la estudiaremos, y es la vid y los pámpanos. La vid, Cristo, los pámpanos, nosotros. Si los separas, ¿qué ocurre? No hay vida. No se puede separar para que haya fruto. Es imposible. Y Jesús nos está diciendo que tenéis que estar en mí, en Cristo. Si no, no podéis hacer absolutamente nada. Pero es más, Pablo, en 1 Corintios 12:27, nos dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Si yo cojo un sable, y se corta la cabeza, ¿eso va a alguna parte?
No, tiene que estar unido, es inseparable. ¿Por qué? Porque no hay vida. La cabeza del cuerpo separado no puede hacer absolutamente nada. Otro ejemplo, porque hay 4 analogías dentro del Nuevo Testamento. El matrimonio. Cristo es el marido, la iglesia es la esposa. Y mirad cómo ve Jesús el matrimonio, que lo ve como la cabeza y el cuerpo. Ojo, a que no separaríais nunca la cabeza de un cuerpo. Pues así ve Jesús, así ve Dios el matrimonio. Imposible que se separe, porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero a consecuencia del pecado, eso es otro tema. Pero la analogía nos dice que el matrimonio no se puede separar. Si se separa, ¿qué hacen? Nada. Y Pedro nos dice que Cristo es la roca y la iglesia es el edificio. Si no hay una base sólida, no hay edificio que pueda levantarse. 4 analogías para decirnos que estamos en Cristo, que necesitamos en Cristo para crecer. El proceso de estar en Cristo y sus beneficios. Primero, la gracia nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Y le voy a decir a Eduardo que este es tu momento, porque vamos a dar muchos versículos, no hace falta que los busquéis, para ver que nosotros estamos en Cristo no ahora. Porque la salvación, ¿sabéis dónde empezó? En la eternidad. Lo que pasa es que hay un punto de partida desde que nosotros estamos aquí, que es cuando el Señor te llama. La salvación empieza en la eternidad. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Lo tenéis ahí? Dice segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, ¿qué dice? Rodearlo. Siempre que veáis en Cristo, eso es que nosotros estamos... ¿Desde cuándo estamos en Cristo? Desde antes de la fundación del mundo. La gracia fue dada antes de que todo saliera a la luz. En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Segunda cosa, fuimos escogidos desde antes de la fundación, antes de la creación. Efesios 1:4. Dice así: según nos escogió en Cristo. Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos, hermanos, en Él, en Cristo. Nacemos de nuevo, y es lo que hemos explicado. Nacemos de nuevo es la unión que el Espíritu hace, Cristo nos une. Y es obra soberana de Dios. Gálatas 1, 15 y 16, dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó Él, por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí. El Espíritu Santo, cuando quiso, aunque ya estábamos destinados desde antes de la fundación del mundo, cuando Él quiso se reveló a Pablo. Y esto mismo nos ocurrió a nosotros. Hubo un día que se nos reveló a nosotros. Y conforme a su llamamiento vamos, nos unimos a Él. Estar en Cristo es una forma de describir lo que significa ser cristiano. Los que estamos unidos espiritualmente y nos identificamos con Él, todas las bendiciones y beneficios por Él nos pertenecen. Y ahora podemos decir, Gálatas 2:20, ¿cómo empieza? Con Cristo, en Cristo. ¿Cómo estoy? Juntamente unido, juntamente crucificado, estoy unido a Cristo. Y ya no vivo yo, porque ¿qué es lo que ocurre? Vivimos en Él, hermanos. No somos dos, somos uno. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Es más, 1 Corintios 2:16 no nos deja vivir la vida de cualquier manera. Ahora que estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, ¿sabéis lo que tenemos? 1 Corintios 2:16 nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros que tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Aquí está. ¿Nosotros qué vamos a pensar? No, nuestra mente no llega más. Pero ahora, en Cristo, tenemos su mente y podemos hacer su voluntad, podemos obedecerle y podemos saber lo que Él tiene para nosotros. Pero es más, Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención. ¿En quién? ¿Quién? En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si estamos en Cristo, tenemos redención y tenemos perdón, como nos dice el profeta. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Pero es más, Juan 4:24. Ahora que estamos en Cristo no vamos a adorar de cualquier manera. El Espíritu mora en nosotros. Y Juan, cuando está con Nicodemo, bueno, hemos nacido nuevo, ¿y cómo vamos a adorar? ¿Qué podemos hacer? Ahora que estamos en Cristo y Cristo mora en nosotros, nos dice en Juan 24 que Dios, ¿qué es? Dios es Espíritu. Por eso es una unión espiritual. Dice, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero es más, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos de Dios en Cristo. Somos justificados, somos justos cuando estamos unidos a Cristo, porque fuera de Él no puedo hacer justicia. Estamos condenados. Somos justos cuando estamos en Él. 2 Corintios 1:20, otro beneficio. Porque todas las promesas de Dios son en sí y en Cristo. Amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Si estamos en Cristo, todas las promesas del Dios al Hijo son tuyas. Estamos unidos. El Padre da bendiciones al Hijo. Y si tú estás en Él, estas promesas son tuyas. Cuando la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor cuando está enfadado, el padre le dice, el hijo mayor le dice, ¿no me has dado ni siquiera un cabrito para que esté con mis amigos? Y dice, hijo, si tú estás en mi casa, todo lo que tengo es tuyo. Cristo es heredero, tú eres coheredero. Jesús reina, tú reinas. Jesús vive, tú vives. Él es justo, tú eres justo, estando en Cristo. Romanos 6:23. Me quedan 2 versículos. Hay muchos más, pero quería hacer 8 para que más o menos, porque esto es cosa nuestra, ¿vale? Romanos 6:23. Dice, versículo que todo el mundo lo sabemos, pero así no nos equivocamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. En Cristo. Jesús, Señor nuestro. Y el último, Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Somos hijos de Dios. Hermanos, ¿cuántos hijos tiene Dios?
Uno. Eso tiene un hijo, ¿verdad? Pero estando en Cristo, todos somos hijos de Dios, porque somos hijos adoptivos o adoptados. ¿Me entendéis? Así que, hermanos, tenemos todo en Cristo. Todo. Es lo que hemos estado leyendo en las cartas de Juan. En Cristo tenemos todo. Si estamos en Cristo, tenemos perdón. Si estamos en Cristo, Él nos ama. Él nos limpia. Tenemos un abogado. Tenemos la unción del Santo. Nos ve justo. Podemos vencer al mundo. Podemos vencer al pecado. Por eso nos demanda su palabra dos cosas. Colosenses 3, del 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado... ¿Está puesto? Colosenses 3, del 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Vivamos para Dios. Nos dice que andemos en el Espíritu. Pablo constantemente camina, es decir, una vida centrada en Dios. Y último versículo, que es el que nos gusta a todos. Todo lo puedo que nos fortalece. Hermanos, nos está hablando del contentamiento. En Cristo, tu contentamiento tiene que ser Cristo y sus cosas. Independientemente si tienes mucho, si tienes poco, si eres libre, si estás en la cárcel, que es cuando Pablo lo está escribiendo. Porque tu vida en Cristo no acaba cuando salimos ahora de aquí. Ve a casa, pero que sepamos que Cristo está en mí. Somos uno. Él no te acompaña, Él está con nosotros. Y hermanos, no podemos vivir de cualquier manera, porque Él no lo haría. Él lo que quiere es que crezcamos y que le busquemos a Él, que busquemos su rostro. Cada vez buscamos más sus manos, su rostro, porque estando en Él lo tenemos todo. Que Dios os bendiga. Amén.